Desde los brazos robóticos que vemos montando coches hasta el piloto automático de un avión, en todos ellos hay un principio secreto que permite a las máquinas imitar nuestras acciones con una precisión que, la verdad, es asombrosa. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir qué es eso del control proporcional y, lo más importante, cómo funciona. Para que se entienda bien, vamos a verlo en acción. Tenemos aquí un servomotor que es como la articulación de un pequeño brazo robótico. Y fijaos cómo sigue al milímetro cada giro de esta rueda de control. Si la rueda va a la derecha, el brazo ¡zas! La imita. Si va a la izquierda, responde al instante, sin retrasos, sin errores. Es que es una imitación perfecta. Claro, la pregunta es, ¿cómo pasa esto? Porque aquí no hay nadie programando cada grado de movimiento en tiempo real, ¿verdad? ¿Cómo consigue la máquina traducir el simple giro de un mando en un movimiento físico tan preciso? Esa es la pregunta del millón que vamos a responder hoy. Pues bien, el secreto, y esto es lo bueno, no tiene nada de magia. Son matemáticas, pura y elegante matemática. Se llama mapeo proporcional y para que nos entendamos es básicamente una forma de traducir, como si fuera una regla de 3 de toda la vida, para que la información de un componente a otro, pues eso, para que se entiendan entre ellos. Y aquí es donde nos topamos con el problema de verdad. Por un lado, tenemos el sensor, nuestro potenciómetro, que mide el giro en una escala numérica que va de 0 a 1023. Pero ¿qué pasa? Que el motor, por su lado, solo entiende de ángulos en una escala de 0 a 180 grados. O sea que hablan idiomas completamente distintos. Necesitamos un traductor, algo que conecte estos dos mundos. Venga, vamos a imaginar que giramos el mando justo hasta la mitad de su recorrido. En ese momento, el sensor lee un valor. Y no es un valor al azar, es más o menos 511. Vale, tenemos ese 511. Si lo pensamos, ese número está justo en el medio del rango del sensor, ¿no? Que iba de 0 a 1023. Pues bien, aquí entra el principio de proporcionalidad, que nos dice algo muy lógico. Si la entrada está a la mitad, la salida del motor también debería estar, pues eso, justo a la mitad de su propio rango. ¿Y el resultado es? Exacto. El 511 se traduce a 90 grados. La mitad del recorrido del sensor equivale, clavadito, a la mitad del rango de movimiento del motor. Así de simple y a la vez así de potente es esto. Así que, para que quede claro, el punto crucial es este. El mapeo proporcional es esa función que nos hace de traductor. Lo que hace es coger un número de un rango de origen, mira dónde está posicionado, si al principio, a la mitad, al final, y busca el número equivalente que ocupa exactamente la misma posición relativa, pero dentro de un nuevo rango de destino. Y aquí viene lo que es de verdad increíble. Toda esta lógica matemática, toda esa traducción de la que hablamos, se resume en una sola línea de código en el mundo de Arduino. Usamos la función map y le damos una orden súper simple. Oye, coge el valor del sensor, que sé que va de 0 a 1023, y búscame su equivalente en una escala de 0 a 180. Y ya está, se acabó. La máquina ya sabe lo que tiene que hacer. Esta simplicidad es lo que ha revolucionado el prototipado rápido, porque permite pasar de una idea a un modelo que funciona en nada de tiempo, sin tener que perderse en cálculos súper complejos. Claro, está muy bien decir que la máquina entiende la orden, pero para que esa línea de código funcione necesita un contexto, un lenguaje. Vamos a ver los fundamentos, que ya veréis que son sorprendentemente sencillos. A ver, las máquinas, para no liarse, necesitan saber con qué tipo de números van a trabajar. Usamos int para los números enteros, redondos, sin decimales, como el valor de nuestro sensor. Y usaríamos float si necesitásemos más precisión, con decimales. Es un poco como decirles si estamos hablando de euros enteros o de euros con céntimos. Hay que ser específicos. Y la estructura de un programa de Arduino es como una receta de cocina muy simple, con solo 3 pasos. Primero, include library. Aquí es donde básicamente cogemos la caja de herramientas que necesitamos para controlar el motor. Segundo, el void setup. En este paso le decimos al sistema dónde está conectado cada componente, como si preparásemos la mesa. Y tercero, el void loop, que es el corazón de todo. Aquí es donde una y otra vez, sin parar, se lee el sensor, se mapea el valor y se mueve el motor. Un ciclo infinito. Pues bien, esta receta tan simple de leer, mapear y actuar es la base de prácticamente todo en la automatización. Y aunque nuestro ejemplo es muy pequeñito, este mismo principio es el motor que impulsa industrias enteras. Vamos a ampliar un poco la perspectiva. Pensemos un momento en una fábrica de coches, en esas máquinas que empaquetan alimentos a toda velocidad, o en los robots que mueven mercancías en los grandes almacenes. Todos, absolutamente todos, operan bajo la misma secuencia fundamental, que es el núcleo del control de procesos. Un sensor detecta algo,
Un controlador mapea ese dato y lo convierte en una acción, y un actuador ejecuta esa acción. Sentir, mapear, actuar. Siempre es lo mismo. Claro que con el tiempo esta automatización ha ido evolucionando. Al principio era fija, como una línea de montaje que solo sabe fabricar un único modelo de coche, y siempre el mismo. Después se volvió programable, donde esa misma línea podía reconfigurarse para fabricar modelos diferentes. Y hoy en día el objetivo, el santo grial, es la automatización flexible. Sistemas que pueden adaptarse a pequeños cambios casi en tiempo real, optimizando la producción sobre la marcha. Pero claro, como es de esperar, implementar toda esta tecnología a una escala tan grande tiene unas consecuencias enormes, tanto para bien como para mal. Por un lado, las ventajas para las empresas son clarísimas. Una productividad mucho mayor, porque las máquinas, lógicamente, no se cansan, una calidad mejor por la precisión milimétrica y la capacidad de operar 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero la otra cara de la moneda es una inversión inicial que suele ser altísima, la necesidad de un mantenimiento súper estricto y, por supuesto, el impacto social y laboral, que es innegable, sobre todo en los puestos de trabajo más repetitivos. A ver, hemos pasado de controlar un simple motor con una ruedecita a controlar fábricas enteras. La pregunta lógica que surge ahora es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso en toda esta evolución? Y la respuesta, la verdad, parece apuntar en una dirección muy, muy clara. El futuro ya no va tanto de programar mejor las máquinas, sino de crear máquinas que no necesiten que las programemos. Máquinas que a través de la inteligencia artificial aprendan por sí mismas, simplemente observando y experimentando para optimizar procesos enteros sin que un humano tenga que intervenir. Y esto nos deja con una última idea para darle una vuelta. Lo que empezó con una simple traducción de números entre un sensor y un motor, algo casi de juguete, está evolucionando hacia sistemas que aprenden solos. Así que la gran pregunta ya no es cómo los controlamos, sino algo mucho más profundo. Si estas máquinas pueden aprender, ¿qué es exactamente lo que deberíamos enseñarles?